Buenas tardes. Vamos Buenas a tardes. entrevistar hoy a don Juan Luis Ibarra, que es doctor en Derecho, profesor de Derecho Administrativo, magistrado, presidente de la Sala de Contencioso, presidente del TSJ del País Vasco. Pero mucha gente no sabrá que don Juan Luis Ibarra empezó haciendo una tesis doctoral sobre derecho local, concretamente una tesis doctoral sobre las áreas metropolitanas. Fue un excelente trabajo. ¿Cómo valora usted ese trabajo profesional y a los 40 años de todo aquello? Pues si tuviera que resumirlo en tres palabras, diría que fue un estudio sobre una posibilidad que fue históricamente negada. Y ahora me explico. Efectivamente, a finales de los años 70, hice una tesis doctoral en la que trataba de explorar las perspectivas de lo que entonces se conocía como la comarca del Gran Bilbao, las perspectivas de que se convirtiera en un área metropolitana en el marco del Estado, de las autonomías, en el marco del modelo autonómico. La dirección de la tesis la llevó don Ramón Martín Mateo, que entonces era catedrático de Derecho Administrativo, fue el primer rector de la Universidad de Bilbao, lo era en 1982, que fue cuando presenté la tesis. La Universidad de Bilbao fue el precedente inmediato de la Universidad del País Vasco. En aquel momento, es decir, en los años 70 del siglo XX, lo que se conocía como comarca del Gran Bilbao era realmente un conjunto de municipios limítrofes cuyo punto de conexión era el Plan General de Ordenación Comarcal del Gran Bilbao. Así se llamaba, el Plan General de Ordenación Comarcal del Gran Bilbao, que estuvo vigente desde 1945, que se creó por ley y que dio lugar a una organización mínima de carácter gubernativo, que era un Consejo General, presidido entonces por el gobernador civil, y una comisión ejecutiva presidida por el alcalde de Bilbao. Pero su función era llevar a cabo ese plan general de ordenación urbana en la conurbación del Gran Bilbao. La conurbación del Gran Bilbao pues suponía y sigue suponiendo hoy una extensión de sobre 370, casi 400 kilómetros cuadrados, 900.000 habitantes, una densidad de población de 2.300 habitantes por kilómetro cuadrado, y ofrecía y sigue ofreciendo hoy las características del fenómeno urbano que sigue conociéndose como las áreas metropolitanas o los espacios metropolitanos. En este caso es el espacio metropolitano, la conurbación que va desde Galdácano a Rigorriaga hasta Getxo, Santurtzi, y que se ofrecía en ese momento de inauguración constitucional y de implantación de la garantía de la autonomía local, se ofrecía como una posibilidad de reordenación, tanto de reordenación estrictamente organizativa, como también de reordenación de servicios, de competencias y servicios. Se trataba, en el estudio que yo realicé, se trataba de plantear un modelo de nivel intermedio de gobierno local, de base estrictamente municipal y con las garantías propias de los entes, de las entidades locales. En realidad, esa figura que entonces no existía, llegó a existir 3 años después de que se aprobara la tesis en 1985 con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el artículo 43 de esta ley. Fue una oportunidad histórica que no fue posible porque la configuración
que hizo fundamentalmente la Ley de Territorios Históricos, impedía un nivel intermedio entre el municipio y la comunidad autónoma, un nivel intermedio que no fuera estrictamente las instituciones forales históricas, es decir, la Diputación Foral y las Juntas Generales del Territorio Histórico. Pero podría haber sido de otra manera, porque de hecho las Juntas Generales del Territorio Histórico tenían esa capacidad de autoorganización del territorio histórico que hubiera permitido la constitución de un área metropolitana donde se reagruparan entidades locales y se produjera una prestación de servicios de ese alcance metropolitano. Como dice usted, la tesis doctoral se la dirigió el profesor don Ramón Martín Mateo, que también empezó su carrera profesional en el mundo local. Yo creo que fue interventor de administración local e hizo un libro interesante sobre esta materia, que era El municipio y el Estado en el derecho alemán, que usted conoce. Perfectamente. Y efectivamente fue su director de la tesis y luego, posteriormente, usted empezó a trabajar en la universidad como profesor titular de Derecho Administrativo. ¿Qué recuerdos tiene usted de la universidad? Bueno, yo empecé a colaborar con la universidad ya también desde la misma época de la redacción de la tesis, es decir, a principios de los años 80. Pero en 1984 accedí al cuerpo de profesores titulares de universidad y lo hice en el área de conocimiento de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración y fui profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad del País Vasco, pues hasta que tuve la edad de 65 años, es decir, hasta el 2013. La docencia en Derecho Administrativo la impartí en la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales y luego en la Facultad de Derecho, en la unidad delegada de la Facultad de Derecho en Leioa. El departamento al que yo accedí como profesor titular pues estaba dirigido por Javier Corcuera y luego por Miguel Ángel García Herrera, y luego ya se escindió la estructura departamental y pasó a la situación actual, que en la situación actual el Departamento de Derecho Administrativo está separado del de Derecho Constitucional. Posteriormente, usted accedió a la judicatura, ha sido magistrado de lo contencioso administrativo, presidente de la Sala, presidente del TSJ. ¿Cómo valora usted su época en la judicatura? Pues la verdad es que el recuerdo que tengo de mi época como juez, en la que me he mantenido en activo hasta junio de este año, pues profesionalmente es un recuerdo pues magnífico. Realmente es un poco el centro de mi vida profesional, aunque anteriormente había sido abogado desde 1972 hasta 1982 y luego fui profesor de universidad, profesor titular de Derecho Administrativo, y seguí prestando docencia, pero en calidad de profesor asociado. La judicatura, la verdad es que en la jurisdicción contencioso administrativa es una experiencia para quien le guste las dos dimensiones del derecho, la dimensión del derecho como un lenguaje para la solución de conflictos y la dimensión del derecho como una fuerza, como un poder, como una capacidad en definitiva, de imposición en el cumplimiento de deberes y en la garantía de derechos, pues el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa en ese sentido es un campo realmente apasionante. En los años en los que yo estuve en la jurisdicción contencioso administrativa,
el control de las administraciones públicas, tanto de la administración de la comunidad autónoma como de las administraciones forales en cuanto a sus decisiones de carácter administrativo, fue un control, creo, que muy intenso, pero que desde el lenguaje del derecho pues es un control que se lleva a cabo de acuerdo con principios que son de carácter estrictamente técnico, pero no cabe ninguna duda de que tiene consecuencias en lo que es la construcción de la democracia, en lo que es la construcción casi cotidiana de la democracia. Cuando la jurisdicción contenciosa administrativa consigue llevar a cabo su finalidad institucional de control de la sujeción al derecho, de la actuación de las administraciones públicas, está fortaleciendo el Estado de Derecho y, por lo tanto, está enriqueciendo la democracia. Muy bien. En su experiencia en la jurisdicción contencioso administrativa ha conocido usted cambios muy importantes, desde la creación de los juzgados unipersonales de lo contencioso hasta el último recurso de casación y su reforma. ¿Qué valoración hace usted de estos cambios que han existido? Pues sobre todo la valoración que hago es que eran cambios que se veían como necesarios prácticamente desde el inicio de la democracia, pero que tardaron mucho en llegar. La implantación de los juzgados de lo contencioso administrativo era una necesidad evidente. Las salas de lo contencioso administrativo que hasta entonces, es decir, hasta la creación de los juzgados en 1996, no asumían toda la carga de control de las actuaciones de las administraciones públicas en la resolución de los recursos interpuestos por los ciudadanos o interpuestos por las propias administraciones. Era una carga absolutamente exagerada. Era una carga que hacía que la respuesta judicial se demorara durante varios años en la primera instancia y que solamente tuviera la instancia después de la casación. Es decir, faltaba una instancia intermedia, faltaba la instancia propia del recurso de apelación. La creación de los juzgados de lo contencioso administrativo permitió a la jurisdicción contenciosa administrativa tener no solamente una extensión territorial muchísimo más eficaz, sino también permitió el que esa garantía de la tutela judicial efectiva mejorara por la implantación inmediata del recurso de apelación. Pero los estatutos de autonomía, a su vez, determinaron que el grado de casación respecto de la normativa y de la legislación autonómica que no tuviera rango de ley, ese grado de casación, es decir, ese cuidado de la norma, se pudiera llevar a cabo en las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia. Pero aún hoy las piezas no están perfectamente ensambladas. La mejor prueba de ello es que hoy la sala de lo contencioso administrativo conoce asuntos en única instancia, en apelación y, además de eso, resuelve recursos de casación cuando la norma aplicable es una normativa autonómica. Esto, por una parte, le da una complejidad muy importante a las salas de lo contencioso administrativo y, por otra parte, sin embargo, hay materias muy importantes que no llegan a superar esa primera instancia. Es verdad que en este momento cabe el recurso de casación contra sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo que no puedan ser objeto de apelación. Pero es un supuesto francamente de muy difícil práctica.
Muchas gracias. Por último, quería aprovechar la ocasión para felicitarle por el premio obtenido recientemente de la Fundación Mariona India, donde usted hizo un discurso muy interesante donde resumía su vida profesional, su integridad y su compromiso, y supongo que habrá sido un premio importante en su carrera profesional. Pues indudablemente ha sido una manera, es decir, vamos, coincidió con la finalización del mandato como presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es el cargo que ocupé pues desde el mayo del 2010 hasta junio del 2020. La verdad es que tanto la figura de Mario Neindía como persona pública, como persona comprometida con la democracia, con una evolución personal interesantísima, y la Fundación Mario Neindía, que es una fundación que tiene una actividad cultural y muy pegada a la promoción y a la defensa del Estado de Derecho, pues hace que ese premio tenga para mí un valor pues, muy importante. Acudí con muchísimo gusto al acto en el que se entregó este premio y efectivamente aproveché para hacer un poco resumen de mi vida profesional en estos, pues eso, casi 50 años de vida con el derecho, que es lo que creo que llevo y espero seguir llevando. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Juan Luis. Ha sido un placer hablar con usted. Gracias a ti por esta iniciativa.